si usted, si le fue de edificación, si le fue de bendición estudiar con nosotros el libro de los Hechos, le suplico que nos lo haga saber. Entre a la página y deje su comentario por algún lado, háganos llegar hoy mismo, ahora mismo, ahí en vivo, @diaspavon.com, pues escríbanos y díganos, testifique por favor lo que Dios le ha hecho. Para nosotros ha sido una edificación grande, para nosotros ha sido una bendición, pero yo quiero saber si para usted también lo ha sido. Bueno, hoy comenzamos un año nuevo, comenzamos un año en el cual confiamos que Dios hará cosas maravillosas, un año en el cual pues hemos recibido de Dios muchas promesas, hemos recibido de Dios mucha palabra, hemos recibido de Dios detalles acerca de lo que Él va a hacer y lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios me ha hablado con respecto al 2011 me tiene emocionado. Yo sé que va a ser un año de gigantescas conquistas y tremendas bendiciones y victorias en Cristo Jesús. Y usted va a ser parte de ese proceso, usted va a ser parte de esa bendición tremenda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, la pregunta que muchos de ustedes se habían estado haciendo, ¿cuál habría de ser el libro que íbamos a estudiar? El libro que vamos a estudiar es la primera carta a los Corintios. Vamos a meternos en esa carta a los Corintios. Han hecho varias recomendaciones y todas ellas las hemos considerado. El libro de Isaías, un par de personas nos habló de la posibilidad de mirar el libro de Isaías. Yo quiero esperar un ratito antes de entrar a los libros del Antiguo Testamento. Probablemente cuando entremos vamos a tomar libros que sean un poco más cortos que Isaías, que es larguísimo, 60 y tantos capítulos. Y sí vamos a estudiar esta carta, probablemente las vamos a estudiar las dos, primera y segunda de Corintios, pero vamos a empezar con esta, con la primera carta a los Corintios, porque siento en mi corazón que el Señor quiere que lo miremos, siento en mi corazón que el Señor tiene mucho que decirnos a través de esa carta, que la iglesia en el siglo XXI tenemos mucho que aprender de esta carta, de este documento y que bueno, va a ser de mucha edificación. Estoy seguro que le va a bendecir, que le va a ayudar. Creo que muchos de los problemas de la iglesia del siglo XXI se ven reflejados en esta carta y tal vez nos va a ayudar a ver esos problemas y ver cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo, que si la aplicamos nos va a ayudar a resolver nuestros problemas personales. Bueno, espero que usted tenga por ahí su tacita de té o de café para que me acompañe durante los próximos 40 a 50 minutos que tendremos de estudio bíblico. Muy bien, vamos al capítulo 1 de una vez de esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y mientras la leo, mientras vamos discutiendo y vamos explicando algunas cosas, si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de la internet misma en este instante. Por favor, vaya ahí debajito donde dice en vivo @diaspavon.com y escríbame y hágame saber que está ahí, que está en sintonía y que en el nuevo año, pues usted está con nosotros. Felicidades a todos, felicidad en este nuevo año y bendiciones abundantes del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Debemos entender que Pablo no estaba solo cuando escribió esta carta. Posiblemente la escribió desde Éfeso, se encontraba en Éfeso cuando escribió este documento, cuando escribió esta carta, y Sóstenes estaba con él. Este Sóstenes muy probablemente el Sóstenes que ya vimos, y usted recordará, en el libro de los Hechos, por allá por el capítulo, ¿qué? Creo que 18, 17, no estoy seguro. No quiero buscar eso ahora. Hubo un Sóstenes principal de la sinagoga. Podría ser ese Sóstenes, no hay nada que sostenga. Suena eso cacofónico. No hay nada que sostenga que fue él, pero pudo haber sido él. No hay otros Sóstenes que se mencionen en las Escrituras. Así es que pudo haber sido ese principal de la sinagoga o simplemente otro
otro Sóstenes. Eso no es lo más importante en esto. Lo cierto es que él estaba con un hermano que se llamaba Sóstenes y con él escribe esta carta. Pudo haber sido Sóstenes el que la escribió y Pablo se la iba dictando, o simplemente estuvieron juntos compartiendo sobre todo esto. Era el acompañante que él tenía en ese momento que estaba en Éfeso. La carta fue escrita aproximadamente por el año 55 después de Cristo. Ya Pablo tenía unos cuantos años de ser ministro, de ser apóstol, de andar fundando iglesias, y harían aproximadamente unos 5 años, tal vez poco más que eso, que esta iglesia, el mismo apóstol Pablo la había fundado, la había establecido. Esta iglesia había nacido del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, la ciudad de Corinto era una ciudad con unas particularidades interesantísimas. Por ejemplo, se dice que tenía aproximadamente 250,000 ciudadanos libres y 400,000 esclavos. ¿Se imagina? Todo el mundo tenía esclavos. Los esclavos pues eran los que movían la economía, eran los que hacían el trabajo. 250,000 ciudadanos y unos 400,000 esclavos. Era una ciudad productiva, era una ciudad comercial, era un punto de convergencia. Allí llegaban los barcos y de allí salían en transportación terrestre. Era una ciudad sumamente importante, sumamente influyente. Pablo tuvo la gracia de Dios de establecer allí una iglesia con la esperanza de que esa iglesia desde Corinto pudiera ocuparse de toda aquella región y que nacieran otras iglesias, que nacieran otros ministerios y que se pudiese evangelizar. Y en efecto se logró. De Corinto salieron algunos predicadores y la iglesia de Corinto influenció. Pero esta iglesia tenía algunas deficiencias. Y Pablo va a tratar algunas de estas deficiencias, algunas de ellas muy fuertes. Cuando lleguemos al capítulo 5, me veo tentado cuando enseño ese capítulo 5 de decirle a la gente: esto no es apto para menores de edad, porque es un capítulo muy, muy duro, muy, muy difícil. De todos modos, los problemas en Corintios eran muchos. Ahora, mire, ¿de dónde surgían estos problemas en Corinto? De varias cosas. Y uno de ellos tal vez tendría que ver con la ciudad propiamente, porque Corinto era una ciudad donde se dice que habían aproximadamente 12 templos. No sé si todos estaban activos en el tiempo de Pablo, pero algunos de ellos cuando menos sí. Allí estaba el templo de Apolos, allí estaba el templo de Afrodita. Y en particular el templo de Afrodita, que era muy, muy fuerte, el del amor, el de la sexualidad, ese dios pagano a lo sexual. Era un templo del cual se hablaba mucho, era un culto a la sexualidad, a la diosa Afrodita. Y en alguna época de la historia, agárrense bien, porque esto que voy a decir es violento, se dice que las sacerdotisas, las mujeres que ministraban en ese templo, eran prostitutas y llegaron a tener 1,000 prostitutas en el templo de Afrodita que servían sexualmente a toda la congregación. Era una cosa espantosa. Así es que la iglesia en Corinto está rodeada de un ambiente de depravación. La iglesia de Corinto tiene que sobrevivir, tiene que subsistir en ese ambiente espantoso, un ambiente muy, muy cargado de pecado, muy cargado de maldad. Así es que no es cosa extraña que algunas de esas cosas hayan logrado penetrar la iglesia y que algunos de esos individuos de mala, no solamente de mala reputación, pero de mala conducta, individuos depravados, estuvieran en la iglesia, y Pablo anda indignado de que a esa gente se le permita allí. De lo que va a hablar Pablo en el primer capítulo, aparte de saludar, es justificar la razón por la cual está escribiendo esta carta, que la llamamos la segunda carta a los Corintios, pero que luego vamos a ver que realmente la llamamos la primera carta a los Corintios, pero realmente no es la primera carta. Ya había escrito Pablo a Corintios antes, cuando menos una carta le había escrito ya a los Corintios, y él habla de esa carta que ya les había escrito en esta
la que llamamos la primera carta a los Corintios. Así es que esta realmente es la primera carta encontrada, la primera carta preservada de las cartas que Pablo escribió a la iglesia en Corintio. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, eso es a los creyentes, a los hijos de Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está estableciendo que la iglesia en Corintio, como todas las iglesias del mundo, las iglesias cristianas, están en comunión con todas las iglesias y que somos parte de una iglesia mayor, que la llamamos la iglesia universal. La iglesia en Corintio era la iglesia local, parte de una iglesia mayor, que era la iglesia universal, la iglesia de Dios en todas partes del mundo. Y que los creyentes no debemos sentirnos como grupos solitarios en una esquina, sino como partes del cuerpo de Cristo, y nadie ni nada debe privarnos de tener esa comunión con el cuerpo de Cristo y esa relación con los hijos de Dios en todas partes del mundo. Y es emocionante uno ir por el mundo y descubrir que tenemos hermanos en España, en Japón, en Rusia, en la China, en Australia, Suramérica, en el mundo entero, no importa dónde usted vaya, en cualquier parte del mundo, allí hay hijos de Dios, allí hay creyentes, allí hay siervos del Señor, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los idiomas, ¿no es cierto? Y de todas partes. Entonces, Pablo establece esa comunión que tenemos. Iglesia local en Corinto, iglesia universal en el mundo entero. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la bendición. Así es que Pablo, entendiendo los problemas que hay en Corinto, está dirigiendo esta carta y de una vez nosotros vamos a comenzar a ver algunos de esos problemas. Habían divisiones, habían conducta sexual impropia, habían problemas de liderazgo en esta iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A pesar de que Pablo va a denunciar a esta iglesia como una iglesia donde hay ciertos pecados que tienen que ser corregidos, no la descarta como iglesia y establece que la gracia de Dios está en ellos. Estos son hijos de Dios. Aunque hayan ciertas conductas que no son apropiadas, siguen siendo hijos de Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Dice que esta es una iglesia que ha sido enriquecida. Enriquecidos en Él, enriquecidos en el Señor. Pablo sabe que estos son cristianos y que tienen riquezas en Dios. Aún las iglesias con mayores problemas, Dios les ha dado algo. Todos los hijos de Dios hemos recibido algo de Dios. En toda palabra, esta gente era rica en palabra. Y en toda ciencia, en conocimiento, en dones espirituales, dones del Espíritu. Esta iglesia era rica. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así es que el testimonio de Cristo no solamente les había sido anunciado por Pablo, sino que había sido confirmado en ellos. Ellos habían comprobado que el mensaje de Cristo era verdad. Por eso eran iglesias. Recuerde que esta gente no carecía de religión, esta gente tenía religión, pero cuando Pablo llega con el mensaje de Jesucristo, abandonan la falsa religión y abrazan el cristianismo y deciden servirle al único Dios verdadero. Pero Pablo dice, esto no está fundamentado solamente en que yo les dije, ustedes han comprobado. La realidad es que todo cristiano ha tenido experiencias que le confirman que Dios está en sus vidas. Usted lo sabe. Durante el 2010 Dios hizo cosas lindas. Usted tuvo que darle gloria al Señor porque vio la mano de Dios. De vez en cuando nos ponemos un tanto negativo y de vez en cuando nos quejamos un poquito, pero la realidad es que Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha ministrado, se ha hecho presente en nuestras vidas una y otra vez. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Se imagina usted?
Mira lo que Pablo dice acerca de esta iglesia. Esto es una iglesia que ha crecido y que ha crecido en la experiencia de los dones. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tenían dones. Era gente que tenían dones espirituales, dones de Dios. Esta gente ministraba, profetizaba, hablaba lenguas, interpretaba, reprendía demonios, ministraba a los enfermos y veían milagros. Esta era gente que tenían dones espirituales. Sin embargo, por otro lado, Pablo va a decirnos que era una iglesia carnal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser una iglesia con muchos dones y al mismo tiempo ser una iglesia carnal? ¿Cómo se puede ser superficial espiritualmente y al tiempo tener dones espirituales? Eso lo vamos a mirar de inmediato. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es, Dios no se va a cansar con ustedes. Dios va a seguir ministrándoles hasta que sean irreprensibles. ¿Cuál es el plan de Dios con usted y conmigo? Que seamos irreprensibles. Plan de Dios para el 2011, corregirnos. Plan del Señor para con nosotros, arreglarnos, ajustarnos, hasta que seamos irreprensibles, porque Dios nos va a llevar al cielo y está en el proceso de santificarnos aquí en la tierra. Preciosa línea la del apóstol Pablo. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y ahora Pablo, después de decir las cosas buenas acerca de esta iglesia, nos comienza a decir algunas cosas defectuosas que hay. Y ya comienza Pablo a tocar algunos temas. Por ejemplo, aquí está. Os ruego que habléis todos una misma cosa. Había disparidad de opiniones entre los hermanos. Unos creían así, otros creían de esta otra forma, y había cierta rencilla y ciertos problemillas entre ellos porque diferían en algunas cosas. Y Pablo dice, difieran, pero cuando hablen, exprésense como uno. Dios quiere que seamos uno. Dios quiere que hablemos como una sola persona. No podemos proyectarnos al mundo como gente que está en guerra con ellos mismos. ¿Qué locura es esa? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el deseo de Pablo y es el deseo del Espíritu Santo. No hablen tantas cosas distintas, hablen una misma cosa, pónganse de acuerdo, una misma mente, un mismo parecer, busquemos una misma cosa. Tal vez no estaremos de acuerdo en toda interpretación de las Escrituras y en toda interpretación de las experiencias y en todo juicio de las circunstancias, pero cuando menos debemos tener un mismo sentir, un mismo deseo de aclarar las cosas y de trabajar en armonía. No había esto en Corinto. Había muchos dones. La gente tenía dones, tenían capacidad espiritual, pero eran carnales. Había división entre ellos, habían disputas, habían competencias y esto tiene incómodo al apóstol Pablo y le escribe esta carta. ¿Se imagina usted lo que sería del pobre apóstol Pablo si viviera en estos días cuando hay tantas competencias y tantas peleas? No comentemos mucho de eso. Bueno, pero lo cierto es que habían estos problemas. Pablo quiere ministrar a esa necesidad. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloé, no sabemos exactamente quién eran, pero los de Cloé deben haber sido una familia grande, influyente. Los de Cloé probablemente eran ministros en la iglesia local y de alguna manera, no en forma de bochinche, sino en forma responsable de comunicación, habían enviado a alguien. ¿A dónde? Pablo. No sabemos si las otras gentes a las cuales él menciona aquí que estaban con él o simplemente unos enviados especiales que llegaron para decirle a Pablo
habían sido enviados para informarle sobre la crisis que había en la iglesia local, en la iglesia en Corintio. Y dice Pablo, y hasta cierto punto lo creo, que hay entre vosotros contienda entre los hermanos. Y Pablo está dando crédito a lo que los de Cloé le han dicho, porque era una realidad, existía ese problema. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¡Qué barbaridad! Mire cómo estaba dividida esta iglesia. Unos decían, yo soy de este predicador, el otro decía, yo soy de aquel maestro, el otro decía, yo soy de aquel profeta, yo soy de los de esto y los de aquello. Eso es casi natural en las iglesias en el día de hoy, esas preferencias ministeriales y esas guerras. Yo soy de este grupo y estoy en contra de aquellos. Esa pugna que había entre ellos. Y el argumento de Pablo es, ¿acaso está dividido Cristo? Para que una gente diga, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Este Apolos era un buen predicador, ferviente, buen orador, buen ministro de la palabra, un hombre usado por el Señor que había llegado por aquellos lares, que Pablo le había ministrado a él, aunque no era hijo de Pablo espiritualmente, y algunos discípulos de Pablo le habían enseñado a este Apolo sobre la experiencia del Espíritu Santo, y ni era Pablo, ni era Apolos, ni era Cristo el responsable de la división en Corintio. No fue Apolos quien estimuló esta división, no fue Pablo quien la estimuló, tampoco Cristo, obviamente, quien la estimuló. Los hermanos se habían dividido entre ellos diciendo, unos yo prefiero a Pablo, otros yo prefiero a Apolos, y otros, no, yo soy de Cristo. Esos son los que se creían más santos y probablemente eran los más superficiales. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes no fueron bautizados en mi nombre, dice Pablo. Fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Así es que ustedes no tienen que ser seguidores míos, está diciendo Pablo. Ustedes tienen que ser seguidores de Jesús. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Está él diciendo, no tienen por qué seguirme a mí porque ni siquiera los he bautizado. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Así es que Pablo está atacando primeramente a los que se llaman seguidores de él. Pablo comienza la corrección por su grupo, por aquellos que están gritando, viva Pablo, viva Pablo. Pablo dice, no anden con esa tontería, que yo no morí por ustedes, ustedes no fueron bautizados en mi nombre, no tienen por qué seguirme a mí, ustedes tienen que seguir a Dios, al Señor, a Jesús. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok. No me envió Cristo a bautizar. Vamos a aclarar ese puntito allí. Pablo no está menospreciando el ministerio del bautismo. Pablo está diciendo, esa no es mi función en particular. Esa es función de otra gente. A mí Dios me mandó a predicar, no me mandó a bautizar. ¿Ve? ¿Recuerdan el ministerio de Juan el Bautista? Ese era un hombre enviado por Dios específicamente para bautizar. Y los pastores locales, los ministros locales tienen que bautizar. Pero Pablo dice, ese no es mi ministerio, el de bautizar. El mío es el de predicar. Pero aclara algo acerca de la predicación de él. Dice, me envió a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras. O sea, no con filosofías huecas. Este golpecito se lo está dando a ellos porque esta gente, aunque no eran atenienses y no tenían tal vez el nivel filosófico de los atenienses, eran muy griegos en su estilo, muy filosóficos, y las nuevas filosofías estaban de boga en Corinto, y cualquiera que llegaba diciendo y contando una historia nueva, pues era bien recibido, era
era bien visto, y Pablo dice, no fue así que yo llegué, yo no llegué con palabras de humana retórica, tratando de agradar al oído y de convencerlos, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque Pablo dice que en la palabrería la cruz de Cristo se hace vana. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a ustedes y a mí, a nosotros es poder de Dios. La palabra de Dios puede sonarle locura a los que se pierden. Cuidado con esto, porque el que oye el evangelio y le suena a disparate va camino del infierno, va camino de la perdición. Pero Pablo dice, en esto se conoce quiénes son de Cristo, porque la palabra de Cristo para los tales es poder de Dios. ¿Sabe usted que la palabra es poder de Dios? Es poder de Dios, efectivamente. Pues está escrito, destruiré las, perdón, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? En ningún lugar, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el de la religión, el que cree saber mucho, el maestro judío? ¿Dónde está el maestro judío? De un lado, ¿dónde está el sabio? Y eso está señalando hacia los griegos. ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el pensador? ¿Dónde están los que saben mucho? Y del otro lado, entonces, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están los maestros judíos? ¿Dónde están los de la religión? Pablo dice, en ningún lugar, no tienen ninguna fuerza en el Evangelio. En Dios no tienen un lugar ni los maestros de la religión, ni los filósofos griegos. Esto no es asunto de filosofías, ni es asunto de religiosidad, es asunto del poder de Dios. Es un asunto de la persona de Jesucristo misma. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así es. En su sabiduría, en sus filosofías, se vuelven locos. No descubren a Dios, no lo encuentran, no ven esta gloria, no ven esta bendición. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted me está oyendo. Preste mucha atención a lo que estamos leyendo, porque este es un punto clave en este capítulo 21 de la carta a los Corintios. Oiga bien, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La ciencia no nos salva. El conocimiento no nos salva. La mente no nos salva. El intelecto no nos salva. Pero la predicación cambia vidas. Es increíble, es impresionante. A veces uno quiere probarle a la gente la existencia de Dios y trae 1000 argumentos humanos, 1000 argumentos terrenales y nada, no pasa absolutamente nada. Pero cuando metemos la palabra de Dios, la locura de la predicación cambia corazones. La locura de la predicación transforma vidas. La locura de la predicación cambia gente. Así es que muy atentos, muy atentos a lo que Dios está haciendo, muy atentos a lo que habla el Señor, muy atentos a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es la que cambia gente. No tratemos de cambiar gente con otros argumentos, porque no funcionan. Y yo tengo que hacer una pequeña pausa aquí, porque fíjese bien. Hay gente en nuestras vidas y en nuestras familias que necesitan oír esta palabra del Evangelio, esta palabra que cambia corazones y transforma vidas. Y tal vez para este año 2011 usted pueda tener algunas peticiones, algunos nombres, algunas vidas que usted quiere que sean salvos. Y sabe, una de las cosas que podemos hacer por esa gente es orar por ellos.
Tal vez usted tiene en su familia nombres de personas que quiere que sean sabios. Bueno, haga su ejercicio en este momento que yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer el mío. Escríbame ahora mismo, vaya allí y deme los nombres de esas personas por los cuales usted quiere que oremos. Deme los nombres de esas personas que usted quiere que mantengamos en oración. Siempre les recuerdo que los martes, mañana martes, a las 5 de la mañana con un grupo, con un equipo de intercesores, oramos al Señor. Y yo quiero presentar los nombres de esas personas que usted quiere que sean salvos. Sus padres, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, algún familiar, algún primo, algún familiar lejano, alguna persona que ni siquiera es su amigo, pero que usted ha visto y conoce, pero usted tiene una carga por esa persona. Si usted tiene una carga por alguien en el día de hoy, yo le suplico que vaya ahí a envivo@diaspavon.com y me escriba. Ahora mismo hágalo y envíeme ese correo. Dentro de unos minutos, cuando termine aquí el estudio, voy a orar por los nombres de todas esas personas que usted me manda. Si no quiere que los mencionamos, escriba allí anónimo o no mencione los nombres, no importa, lo que yo quiero es tenerlos aquí, aunque no los mencione. Quiero orar por cada una de esas personas, quiero interceder por cada una de esas personas. Hágalo ahora, por favor, envivo@diaspavon.com. Esa es la dirección. Hágame llegar ese listadito ahora y seamos socios en oración en favor de esas personas, que a fin de cuentas es lo que me interesa, poder ganar almas para Cristo y conducir algunas vidas a los pies del Señor. Por el momento, quiero seguir leyendo. Verso 23, bueno, leo desde el 22. Sí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los griegos, para unos lo importante son las filosofías y para los otros quieren ver señales, quieren ver milagros. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un alto. Porque lo importante aquí no es si ocurre o no ocurre una sanidad o un milagro, es la verdad histórica de que Cristo fue crucificado. Predicamos a Cristo, el crucificado. Allí está el poder de este mensaje. Cristo en la cruz del Calvario compró, pagó salvación para la humanidad entera. Por eso me interesa tener los nombres y el listado de esas personas a quien usted ama y que le quiere pedir en el día de hoy al Señor que en el 2011 traiga salvación a esas vidas. Yo quiero orar con usted para que este año sea el de salvación de sus hijos, el de salvación de sus padres, el de salvación de esos amigos, de esas personas. Hágalo ahora, sea parte de ese esfuerzo por salvar gente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los hijos de Dios descubren la sabiduría en Cristo y el poder de Dios en Cristo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y cuando yo leo eso, lo necio del mundo escogió Dios, yo digo, califico para ser un escogido de Dios. Para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios, ¿sí? A los que piensan que lo saben todo. Dios escogió a una ancianita que nunca fue a la escuela para avergonzar a los sabios, porque esa ancianita puede conocer a Dios íntima y personalmente. A una persona que en nada es sabia, no fue a la universidad, no se preparó, no tiene esa sabiduría que los hombres buscan
pero a través de ellos Dios habla y Dios ministra. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, los débiles, los que no parecen tener poder, los que no parecen tener recursos, pero avergüenzan a aquellos que se sienten grandes y poderosos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? El que siente que tiene un imperio, el que siente que tiene recursos y poder, y Dios lo humilla, utilizando a gente sencilla, a gente pequeñita, como usted y como yo. Dios nos quiere usar para bendecir a muchos. No se impresione con la gente que se cree grande, no se impresione con la gente que se cree importante. De repente su jefe o su supervisor o el dueño de la empresa para la cual usted trabaja, y a veces no nos atrevemos a llegar allí para predicarle porque los vemos tan grandes. Bueno, Dios nos escogió para avergonzar a los grandes. Y yo quiero insistir en esta petición. Por favor, escríbame ahora en vivo @diaspavon.com. Escríbame y hágame saber, por favor, que usted no solamente está sintonizando, sino que responde a esta motivación de traer los nombres de toda esa gente que en el 2011 van a ser salvos. Esa gente que queremos que el Señor salve. Escríbame ahora mismo y mándeme los nombres de esas personas, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge los simples, Dios escoge los débiles, Dios escoge los sencillos, para que nadie se crea la gran cosa, para que nadie se levante creyendo que ellos sí son, que ellos sí pueden. No, nada podemos, nada podemos. Dios es el que puede. Verso 30. Nos quedan 2 versículos. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Aleluya. Dios nos hace justos, nos justifica, nos hace justos, nos ministra esa santificación, nos redime, nos hace puros, nos hace sabios en Él. En Él está la sabiduría. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, esa es una frasecita que a algunos trae cierta confusión. Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Está diciendo que cuando usted vaya a hablar alguna cosa grande, no hable de lo que usted es por usted mismo. Diga lo que Dios es en usted. ¿Sí? La grandeza no es por lo que usted... A veces estamos hablando tontería de lo que sé, de lo que puedo, de lo que tengo, de lo que poseo, de lo que he logrado. Pero eso no tiene ninguna importancia. ¿Sabe qué cosa tiene importancia? Lo que Dios está haciendo a través de usted. Si se va a gloriar en algo, si va a hablar de algo importante, hable de lo que Dios hace, no de lo que usted hace. A menudo estamos hablando de yo, lo que yo hago, lo que yo hice, a donde yo fui, cuando realmente la única cosa que cuenta y la única cosa que es absolutamente importante es lo que Dios está haciendo a través nuestro. Bueno, se va acercando el momento en que debemos orar ya por la gente que nos escribe y se comunica con nosotros. Hemos visto el primer capítulo de esta carta a los Corintios y me parece maravillosa. Yo creo que la vamos a disfrutar tanto como el libro de los Hechos. Vamos a tener un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso en el Señor estudiando esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les invito a que ya oremos y le quiero recordar. Sus ofrendas son importantes, sus ofrendas son significativas, en primer lugar porque nuestros diezmos no son nuestros, son del Señor. Estamos entregándole a Dios lo que es de Él. Simplemente reconocemos su autoridad y lo entregamos. Y nuestras ofrendas son una expresión de amor a Dios, son una expresión de alabanza al Señor. Yo le quiero invitar a ofrendar en este instante, le quiero invitar a ofrendar en este momento. Dios nos bendice. Debemos responder
al Señor con una ofrenda. ¿Cómo ofrendar? Allí está. Debajo de su pantallita, en la parte inferior, dice ofrendar. Oprima allí, dele clic allí encima de ofrendar y ahí va a aparecer una cartillita que usted tiene que llenar. Lo puede hacer con una tarjeta de crédito. El sistema que utilizamos es PayPal y es muy, muy seguro. Así es que siéntase en confianza de enviar su ofrenda en el día de hoy. Les ruego, les suplico que lo haga. Participe en el día de hoy en función de dar y recibir. Ya ha recibido la administración del Señor, entonces comparta con nosotros su ofrenda. Gracias, Karen, por traerme los nombres de los que han escrito. Qué lindo, gloria al Señor por todas estas personas que nos escriben y que nos comparten sus peticiones en el día de hoy. Gloria a Dios, tenemos varios. Notitas de distintos lugares. Por cada uno de ustedes vamos a orar, por cada uno de ustedes vamos a interceder en esta hora y en este momento. Su ofrenda es sumamente importante, envíala allí donde dice ofrendar, ya les dije, escriba allí, ponga sus datos y envíe la cantidad que Dios ponga en su corazón. Y oro al Señor para que el Señor ponga una cantidad en su corazón y pueda enviarla, porque este año hay mucha actividad, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer para Dios. Vamos a estar viajando mucho, vamos a estar celebrando muchas campañas y necesitamos su apoyo y su respaldo. Hágalo ahora, siembre. Haga una siembra de fe en este ministerio que está generando bendición a su vida y bendición a tanta gente en el día de hoy. Les invito a orar. Padre Dios, gracias por cada una de estas personas, Señor, que nos escriben en el día de hoy. Aquí hay tantos nombres, Señor. Nombres de amigos, nombres de familiares, nombres de vecinos, nombres de compañeros de trabajo. Señor, yo pongo mis manos sobre cada una de estas peticiones, cada una de estas urgencias, cada una de estas necesidades. Y te suplico que tu gloria, tu gracia, tu poder, Señor, se exprese y manifieste de tal manera en el día de hoy, Señor Jesús, que se fortalezca, se afirme en nosotros la convicción de que tú vas a traer salvación. Estas vidas, Señor, las presentamos delante de ti suplicándote que en el año 2011 sean objeto de salvación. Sean objeto, Señor, de tu ministración, que tu palabra los alcance de alguna manera, que ellos sean estremecidos por tu poder y por tu gracia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén, Dios bueno. Amén, Señor Santo. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Oiga bien, le quiero pedir dos cosas antes de finalizar. La primera, sea útil a este ministerio y comparta lo que está pasando en este estudio bíblico de los lunes. Escríbale a alguna gente, dígale a qué hora. Digo yo, dígale a qué hora, porque usted sabe que lo hacemos a las 9 de la noche, hora de Miami, pero en Puerto Rico son las 10 y en otros lugares son las 8, las 7. Es más temprano o más tarde. Compártale a algunos amigos y dígale a qué hora y cómo puede sintonizar este estudio bíblico. Invítelos a formar parte de este estudio bíblico virtual. No se lo coma usted solito, no se lo dirigiera solito, compártalo con otras personas. Esa es una de las cosas importantísimas que puede hacer para participar en este ministerio que estamos desarrollando a través de la internet y que está creciendo porque cada semana se van metiendo más gente. Háblele a otra gente acerca de esto. Y la segunda cosa que quiero pedirles es que ore por nosotros, ore por los viajes, ore por las campañas, ore para que se siga convirtiendo gente, se sigan sanando enfermos y Dios siga haciendo cosas maravillosas. Cuando entre aquí a la página diaspavon.com, no solo participe del estudio bíblico, yo les suplico que mire y lea los artículos que hemos escrito. Dejé uno por ahí que se llama Los Diamantes. Diamantes para usted. Para usted hay un diamante del Señor. Léase ese artículo de los diamantes. Léase las notas que hemos ido compartiendo.
y déjeme su comentario después que lea esos artículos. Esta semana les voy a dejar uno nuevo dentro de un par de días. Así que mañana, pasado mañana, entre por ahí a la página porque le voy a dejar un nuevo artículo que estoy escribiendo ya para ponérselo allí en la página y seguir edificando en todo lo que podemos. Esos artículos a veces son respuestas a algunas preguntitas que me llegan de algunos de ustedes. Entonces yo preparo los artículos y los pongo porque así ustedes pueden leer y tener respuesta a algunas de sus preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. La bendición de Dios sea sobre su vida de forma abundante. Esta semana será una semana de bendición, una semana maravillosa en Cristo Jesús. Yo le espero el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora de Miami. Bendiciones. Nos habló de la posibilidad de mirar el libro de Isaías. Yo quiero esperar un ratito antes de entrar a los libros del Antiguo Testamento. Probablemente cuando entremos vamos a tomar libros que sean un poco más cortos que Isaías, que es larguísimo, 60 y tantos capítulos. Y sí vamos a estudiar esta carta. Probablemente las vamos a estudiar las dos, primera y segunda de Corintios, pero vamos a empezar con esta, con la primera carta a los Corintios, porque siento en mi corazón que el Señor quiere que lo miremos. Siento en mi corazón que el Señor tiene mucho que decirnos a través de esa carta, que la iglesia en el siglo XXI tenemos mucho que aprender de esta carta, de este documento y que va a ser de mucha edificación. Estoy seguro que le va a bendecir, que le va a ayudar. Creo que muchos de los problemas de la iglesia del siglo XXI se ven reflejados en esta carta y tal vez nos va a ayudar a ver esos problemas y ver cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo, que si la aplicamos nos va a ayudar a resolver nuestros problemas personales. Bueno, espero que usted tenga por ahí su tacita de té o de café para que me acompañe durante los próximos 40 a 50 minutos que tendremos de estudio bíblico. Muy bien, vamos al capítulo 1 de una vez de esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y mientras la leo, mientras vamos discutiendo y vamos explicando algunas cosas, si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de la internet misma en este instante. Por favor, vaya ahí debajito donde dice en vivo @diaspavon.com y escríbame y hágame saber que está ahí, que está en sintonía y que en el nuevo año pues usted está con nosotros. Felicidades a todos, felicidad en este nuevo año y bendiciones abundantes del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Debemos entender que Pablo no estaba solo cuando escribió esta carta. Posiblemente la escribió desde Éfeso, se encontraba en Éfeso cuando escribió este documento, cuando escribió esta carta, y Sóstenes estaba con él. Este Sóstenes muy probablemente el Sóstenes que ya vimos, si usted recordará, en el libro de los Hechos, por allá por el capítulo, creo que 18, 17, no estoy seguro, no quiero buscar eso ahora. Hubo un Sóstenes principal de la sinagoga. Podría ser ese Sóstenes, no hay nada que sostenga, suena eso cacofónico, no hay nada que sostenga que fue él, pero pudo haber sido él, no hay otros Sóstenes que se mencionen en las Escrituras. Así es que pudo haber sido ese principal de la sinagoga o simplemente otro Sóstenes. Eso no es lo más importante en esto. Lo cierto es que él estaba con un hermano que se llamaba Sóstenes y con él escribe esta carta. Pudo haber sido Sóstenes el que la escribió y Pablo se la iba dictando o simplemente estuvieron juntos compartiendo sobre todo esto. Era el acompañante que él tenía en ese momento que estaba en Éfeso. La carta fue escrita aproximadamente por el año 55 después. Si usted, si le fue de edificación, si le fue de bendición estudiar con nosotros el libro de los Hechos, le suplico que nos lo haga saber. Entre a la página
y deje su comentario por algún lado, háganos llegar hoy mismo, ahora mismo, ahí en vivo, @diaspavon.com, pues escríbanos y díganos, testifique por favor lo que Dios le ha hecho. Para nosotros ha sido una edificación grande, para nosotros ha sido una bendición, pero yo quiero saber si para usted también lo ha sido. Bueno, hoy comenzamos un año nuevo, comenzamos un año en el cual confiamos que Dios hará cosas maravillosas. Un año en el cual pues hemos recibido de Dios muchas promesas, hemos recibido de Dios mucha palabra, hemos recibido de Dios detalles acerca de lo que Él va a hacer y lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios me ha hablado con respecto al 2011. Me tiene emocionado. Yo sé que va a ser un año de gigantescas conquistas y tremendas bendiciones y victorias en Cristo Jesús. Y usted va a ser parte de ese proceso. Usted va a ser parte de esa bendición tremenda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, la pregunta que muchos de ustedes se habían estado haciendo, ¿cuál habría de ser el libro que íbamos a estudiar? El libro que vamos a estudiar es la primera carta a los Corintios. Vamos a meternos en esa carta a los Corintios. Han hecho varias recomendaciones y todas ellas las hemos considerado. El libro de Isaías, un par de personas de Cristo. Ya Pablo tenía unos cuantos años de ser ministro, de ser apóstol, de andar fundando iglesias. Y harían aproximadamente unos 5 años, tal vez poco más que eso, que esta iglesia, el mismo apóstol Pablo la había fundado, la había establecido. Esta iglesia había nacido del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, la ciudad de Corinto era una ciudad con unas particularidades interesantísimas. Por ejemplo, se dice que tenía aproximadamente 250,000 ciudadanos libres y 400,000 esclavos. ¿Se imagina? Todo el mundo tenía esclavos. Los esclavos pues eran los que movían la economía, eran los que hacían el trabajo. 250,000 ciudadanos y unos 400,000 esclavos. Era una ciudad productiva, era una ciudad comercial, era un punto de convergencia. Allí llegaban los barcos y de allí salían en transportación terrestre. Era una ciudad sumamente importante, sumamente influyente. Pablo tuvo la gracia de Dios de establecer allí una iglesia con la esperanza de que esa iglesia desde Corinto pudiera ocuparse de toda aquella región y que nacieran otras iglesias, que nacieran otros ministerios y que se pudiese evangelizar. Y en efecto se logró. De Corinto salieron algunos predicadores y la iglesia de Corinto influenció. Pero esta iglesia tenía algunas deficiencias. Y Pablo va a tratar algunas de estas deficiencias, algunas de ellas muy fuertes. Cuando lleguemos al capítulo 5, me veo tentado cuando enseño ese capítulo 5 de decirle a la gente: esto no es apto para menores de edad, porque es un capítulo muy, muy duro, muy, muy difícil. De todos modos, los problemas en Corintios eran muchos. Ahora, mire, ¿de dónde surgían estos problemas en Corintios? De varias cosas. Y uno de ellos tal vez tendría que ver con la ciudad propiamente, porque Corinto era una ciudad donde se dice que habían aproximadamente 12 templos. No sé si todos estaban activos en el tiempo de Pablo, pero algunos de ellos cuando menos sí. Allí estaba el templo de Apolos, allí estaba el templo de Afrodita. Y en particular el templo de Afrodita, que era muy, muy fuerte, el del amor, el de la sexualidad, ese dios pagano a lo sexual. Era un templo del cual se hablaba mucho, era un culto a la sexualidad, a la diosa Afrodita. Y en alguna época de la historia, agárrense bien, porque esto que voy a decir es violento, se dice que las sacerdotisas, las mujeres que ministraban en ese templo, eran prostitutas y llegaron a tener 1,000 prostitutas en el templo de Afrodita que servían sexualmente a toda la congregación. Era una cosa espantosa. Así es que la iglesia en Corinto está rodeada de un ambiente
de depravación. La iglesia de Corintio tiene que sobrevivir, tiene que subsistir en ese ambiente espantoso, en un ambiente muy, muy cargado de pecado, muy cargado de maldad. Así es que no es cosa extraña que algunas de esas cosas hayan logrado penetrar